anteriormente, y enhorabuena para ustedes, es de que yo hago este comentario para que ustedes ya tengan cierta referencia, cierta información, para que también lo comparen con la información que van a traer de internet y puedan hacer un buen informe. Muy bien, ¿alguna pregunta? No, no, muchas gracias más bien por la explicación más detallada. ¿Cuál es tu apellido? Chiara, Chiara. Ok, Chiara. ingeniero, puede hacer una pregunta de repente, tiene que ver con soldadura, pero no específica de ese tema. ¿Tiene, Dígame, por favor. ¿Tiene material adicional sobre la soldadura TIG y MIG? Quiero aprender específicamente sobre esas dos. Si es que lo tuviera y lo pudiera compartir con el delegado, se lo agradecería mucho, la verdad. Ya, Chiara, voy a conseguirte esa información y voy a proporcionarte, ¿verdad? Muchas gracias. Claro, esa soldadura, por ejemplo, ahí está, esa soldadura también es por arco eléctrico, pero es una También. soldadura especial. Mi TIG, soldadura con revestimiento o con protección a través de fuentes complementarias, hay Bien. todas esas soldaduras. Eso obviamente no lo van a incluir en su informe, porque no tiene sentido. No, no, claro. Ahora, como usted dice, quiero aprender, profesor, muy bien. Lo puede incluir en su informe, pero lo incluye en el anexo. De tal manera que en el anexo ya lo va a tener para cuando usted quiera aprender un poco más, porque su laboratorio tiene que ver solamente con soldadura por arco eléctrico, nada más. Y eso fundamentalmente lo va a aprender, porque aprendiendo ese tipo de soldadura por arco eléctrico, cuando usted estudie los diferentes tipos de soldadura, que también están basados en arco eléctrico, como el MIG, el TIG, el MAG, ¿no? Entonces ya usted lo va a aprender mucho más rápido y lo va a entender con la mayor facilidad. Ok, ingeniero, se entiende. Muchas gracias, más bien. Muy bien, que les vaya bien, muchachos. Y por favor, hagan bien sus informes. Cuando yo les revise, puedan obtener buena calificación. Ok, sí vamos a tomar todas las recomendaciones que nos ha brindado. Gracias. Muy bien. A ver, González, Presente, ingeniero. Merma, Presente, ingeniero. Quispe, compartan pantalla rápidamente, por favor. Mi compañero va a compartir pantalla. ¿Escucharon los comentarios que hemos hecho con el anterior grupo? Sí, ingeniero. ¿Tomaron nota de todo lo que hemos hablado? Sí, ingeniero. Enhorabuena, muchachos. A ver, por favor, objetivo principal. Ejecutar un cordón de soldadura mediante el uso del equipo de soldadura por arco eléctrico sobre dos planchas cuadradas de acero de 30 por 30 por 0,5. Pero algo le falta ahí a ese objetivo. ¿Qué le falta? ¿Podrían decirme? De acuerdo, un equipo de una colectiva. No, ingeniero. Especificar el cómo, ingeniero. ¿Cómo? Especificar cómo lo vamos a hacer. No, más bien el comentario que anteriormente hemos hecho es de que en el objetivo yo no puedo poner el cómo. ¿Por qué? Porque el cómo es precisamente el procedimiento que yo tengo que hacer en la parte experimental. Y además, como un objetivo es corto y claro, y si yo pongo cómo lo voy a hacer, simplemente voy a sacar un libro de mi objetivo principal. El cómo no va en el objetivo principal, más bien al contrario, ni se les ocurra poner el cómo en el objetivo principal. Si ya ustedes han hecho la pregunta cómo, entonces, ¿cuáles serán las otras preguntas que ustedes tienen que contestar? A ver, ¿me pueden decir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Contestemos. Vamos a ejecutar un cordón de soldadura mediante la soldadura por arco eléctrico. Ok, ¿cuál es la siguiente pregunta?
sería cuál es el tamaño o cuál es la longitud. No, no. ¿Para qué lo vamos a hacer? Cuando ustedes preguntan, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál será la otra pregunta lógica que le tendría que hacer a la persona con la cual estoy coordinando? ¿Qué vas a hacer? Yo llego a mi casa, yo me imagino así, ¿eh? Por eso, miren, ustedes tienen que acostumbrarse, señores, y escúchenme bien, y tienen que practicar, y precisamente la universidad es para que ustedes permanentemente practiquen. ¿Qué cosa? El pensamiento lógico. El pensamiento lógico. De ahí viene el pensamiento crítico. Porque la lógica tiene que ver mucho con la ingeniería. Lo es todo. Yo no puedo conocer muchos, de repente no puedo conocer un determinado proceso. No lo conozco. No conozco cómo, pongamos, se procesa ese material. No lo conozco cómo se procesa. Pero, ¿qué material es? Ah, ese material, pongamos, es metálico. Ah, ya. Entonces, con el conocimiento que yo he obtenido, porque obviamente no voy a sacar de la nada, sino al toque voy a recordar. ¿Y cómo es que, qué procesos yo conozco? ¿Ya? Conozco el proceso, pongamos, de fundición, conozco el proceso de maquinado, conozco el proceso de forjado. Entonces, en base a esa información, yo lógicamente puedo acercarme un poco a describir algo que desconozco. Ese es el pensamiento lógico. Pero para llegar a eso, en primer lugar, yo tengo que tener conocimiento. Y la universidad permanentemente me da conocimiento. Y eso es lo que me preocupa de muchos de mis participantes, que no aprovechan el conocimiento que les da la universidad. Porque para un pensamiento lógico y después para un pensamiento crítico, yo debo de tener conocimiento. Y el conocimiento me lo da los distintos cursos de la universidad. Y además tengo que tener entrenamiento en la lógica de los acontecimientos. Lógica de los acontecimientos. Y todo lo que he comentado anteriormente, la sociabilidad, los valores, etc. Todo eso tiene que ver con eso. Por eso ustedes tienen que acostumbrarse y tienen que entrenarse para eso. Porque eso no se consigue de la noche a la mañana. Precisamente estos trabajos, los laboratorios, los talleres, inducen a que ustedes lo conozcan. O sea, piensen de esa manera. Cuando ustedes mismos hacen sus propios informes, como lo están haciendo, desarrollan eso. Cuando trabajan en equipo, realmente cuando lo trabajan. Eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. Entonces, una manera de entrenarme es, pues, voy a mi casa y lo encuentro a mi sobrino, que tiene 7 años, 6, 7 años. Y lo veo así y le digo, ¿qué vas a hacer? ¿No? Y pongamos que mi sobrino pues tenga tendencias a ser ingeniero. Y me dice, ah, tío, lo que voy a hacer, voy a ejecutar un cordón de soldadura. Ah, ya, muy bien. ¿Cuál sería entonces la siguiente pregunta lógica que tendría que hacerle a mi sobrino para saber lo que él va a hacer? ¿Cuál ¿Para qué sería? lo va a hacer? ¿Para qué lo vas a hacer? No me parece que sea la pregunta lógica. Y lo voy a comentar después. No es la pregunta para qué. ¿Cuál sería la pregunta siguiente? ¿Qué vas a hacer? Eh, ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo? ¿Cómo lo va a hacer? No, pues ya hemos comentado, pues el cómo yo no puedo poner en el objetivo principal. No le puedo poner el cómo. Ya lo hemos comentado ya anteriormente. El cómo, cuando yo te pregunte,
¿Cómo lo vas a hacer? Ah, profesor, acá está en la parte experimental. Ah, ya, en la parte experimental está cómo vas a hacer tu cordón de soldadura. Y ahí me vas a explicar en 50 pasos, ¿eh? En 50 pasos. ¿Por qué 50 pasos? Porque lo has hecho con mucho detalle. Primero he hecho esto, profesor. Ah, ya, muy bien. Después he hecho esto, correcto. Después he hecho esto, y a poco. ¿Y eso cómo lo haces? Obviamente que tú lo haces con conocimiento y con imaginación. Por eso es ingeniería, es así. Mucha imaginación y también conocimiento. Por eso vuelvo a reiterar. Voy donde mi sobrino. ¿Qué vas a hacer? Ah, voy a hacer un cordón de soldadura, tío. Ah, ya. Vas a realizar un cordón de soldadura. Muy bien. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? Sería, ¿para qué lo vas a hacer? Ya hemos dicho que para qué tampoco. No es para qué. Porque el para qué viene después. Mm, Ya dice que vas a hacer. No La, sabría, ingeniero. por eso, ya ven ustedes que todavía no hay ese pensamiento lógico. Oiga, ¿qué cosa es lo que yo quiero saber? ¿Ah? ¿Qué va a hacer mi sobrino? Pues, ¿qué va a hacer mi sobrino? Ah, ya. Entonces, ¿cuáles serían las preguntas? En primer lugar, oye, ¿qué vas a hacer? Ah? Voy a realizar un cordón de soldadura. Ah, ya. ¿Y con qué vas a hacer el cordón de soldadura? ¿Con qué? Voy a hacer el cordón de soldadura con un equipo de soldadura por arco eléctrico. ¿Con qué? Porque ni modo, ¿qué cosa vas a hacer? Voy a hacer un cordón de soldadura. Ah, ya, San Martincito va a traer y le va a hacer así, le va a hacer aparecer el cordón de soldadura. No, pues. Porque además, ¿por qué yo tendría que preguntarle con qué? Oye, ¿qué vas a hacer? Ah, lo que voy a hacer es un paralelepípedo este, eh, con cartulina. ¿Ah? No, no, perdón. Voy a hacer un paralelepípedo. El profesor nos ha dicho. Un paralelepípedo. O sea, vas a hacer un prisma. Sí, voy a hacer un prisma. Y lo voy a hacer un prisma que el profesor nos ha pedido. ¿Cuál es la siguiente pregunta? La siguiente pregunta lógica es, pues, si vas a hacer un prisma, ¿con qué? ¿Con qué vas a hacer el prisma? Ah, lo voy a hacer con cartulina. Porque también lo puede hacer de repente de Tecnopor. ¿Eh? No, él quiere hacer un prisma de cartulina porque dentro del prisma, que va a ser de 3 dimensiones, tiene que estar vacío. Porque si no lo hubiese hecho de Tecnopor, pues, va el Tecnopor, lo corta y ya tiene su prisma. Pero el Tecnopor está lleno de Tecnopor. En cambio, el prisma que va a ser mi sobrino es con cartón. Con cartón va a ser las paredes porque dentro de ese prisma tiene que estar vacío. ¿Eh? Entonces, cuando yo le pregunto, ¿qué vas a hacer? Él me dice un prisma. Entonces, inmediatamente la respuesta lógica, la pregunta lógica es, ¿con qué vas a hacer? ¿Y por qué le pregunto con qué? Porque obviamente si él va a hacer un prisma, necesita el material que va a utilizar cera, tecnopor, va a utilizar de repente un ladrillo, porque lo puede también cortar el ladrillo para tener un prisma más pequeño, etcétera, etcétera. Entonces, la lógica es, ¿con qué vas a hacer tu cordón de soldadura? Y la respuesta está ahí, pues, con el equipo de soldadura por arco eléctrico. Porque cuando yo le digo, ¿qué vas a hacer? Él me dice, voy a ejecutar, como ustedes lo han puesto, un cordón de soldadura. Y para ser más explícito, yo le puedo decir, pues, un cordón de soldadura de 100 milímetros de largo. Sí. Entonces, ¿con qué vas a hacer? Con la máquina de soldar por arco eléctrico.
Sí, ingeniero. Muy bien. Pero hay algo más, hay una tercera y cuarta pregunta. ¿Cuál será la tercera pregunta? ¿Para qué lo va a hacer, no? Claro, es la última pregunta. ¿Para qué? Y ustedes no lo tienen para qué. Y eso es lo que les falta. A ver, váyanse a la parte teórica, a ver. Soldadura por arco eléctrico. ¿Qué van a tratar acá? Soldadura, van a tratar el arco eléctrico más que cualquier cosa, ¿no es cierto? Es un proceso de fusión para la unión de metales. La soldadura por arco aplica un calor intenso, causando la unión entre los dos metales. Los motivos principales de utilizar el establecimiento de un arco eléctrico son: genera y alcanza. Ok, ¿qué más? Ya, pero bueno, a ver. Las partes. También la relación y al costadito el dibujo o la fotografía. No abajo ni arriba. La relación y al costado su correspondiente fotografía. Miren, a decir verdad, lo más importante que tienes en tu informe, ya que debes de tener en tu informe, es el conocimiento. Por consiguiente, yo te puedo incluso decir que utilices mejor la hoja. La hoja de dibujo, utiliza lo mejor. O mejor dicho, la hoja donde vas a hacer tu informe, utiliza lo mejor. No le pongas ese margen izquierdo que tiene tan amplio. No le pongas. No le pongas ese margen tan amplio. Ahí estás perdiendo mucho espacio. Yo para mi informe te sugiero que le pongas un margen más pequeño. Y dentro de los márgenes, ahí tienes, por ejemplo, donde dice diseño. Ándate a diseño. A ver, no es la página que quiero que veas. A ver, ándate a inicio un ratito. Ya, en inicio ahí, a ver qué tienes. Un ratito, a ver. No está acá. ¿En dónde he visto eso? A ver, en disposición. Ahí está, márgenes. Utiliza el margen que dice estrecho. Y fíjate, ¿ve? Ahí estás utilizando mejor el papel. Con margen estrecho. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tienes mayor amplitud para que muestres. Acá ya tienes mayor amplitud para que muestres, ¿ve? Una fotografía grande y al costado izquierdo tu relación de partes. ¿Ve? Ya lo tienes. ¿Ya? Sí, ingeniero. Eso Lo es que lo pasa que es que lo hemos hecho con las normas APA, para que ingeniero. tengan. Y de esa manera utilizan más amplio y pueden ya tener un informe allí que tenga fotografías grandes para que también ustedes vean lo que están aprendiendo por la teoría. Muy bien, a ver, tiene 7 elementos. A ver, gas protector. A ver. Ah, pero no hay nada de fotografía. No hay nada de dibujo. Así, ingeniero, faltó colocar las figuras correspondientes a cada parte, ¿no? Lógico. Acá tú haces gas protector. Tú dices, su función es proteger al baño, pero ¿de dónde sale ese gas protector? Bueno, No, el gas protector sale de la varilla de la soldadura en la parte el gas exterior. protector se genera por la fusión del electrodo. Cuando se fusiona el electrodo emite ese gas protector. ¿De dónde? Del recubrimiento que tiene. Eso es lo que tienes tú que explicar ahí. Correcto, ingeniero. Metal fundido es el metal líquido en el punto del electrodo y la plancha metálica.
Mira, si tú no pones una fotografía al costado, esto no tiene sentido. Leer así no tiene sentido, porque yo leo así y no lo entiendo bien cómo es. No se entiende. Yo que soy profesor, me es difícil entenderlo así, ¿no? Escoria es una capa de metal fundido. ¿Capa de metal? No, la escoria no es una capa de metal. ¿Dónde le he sacado esa información? De internet, ingeniero. No, ¿ves? Ya internet, ya hay un idiota que, disculpa la palabra, que se ha metido a escribir de esto. La escoria no es una capa de metal, porque la escoria se tiene que sacar de allí. Una vez que ya tú has soldado, se ha solidificado el cordón de soldadura, entonces con el martillo tú tienes que quitar esa protección, que precisamente esa protección que viene arriba es la escoria. Vendría a ser como Y el eso no es desperdicio, metal fundido, no es ingeniero. metal fundido, es parte de el recubrimiento del electrodo. Por eso, no tienes la fotografía, no tienes el dibujo. No lo vas a aprender. El electrodo, de ahí hablas, ya, ok, ya. Ahí tú estás hablando del electrodo, muy poquísimo del electrodo. Yo supongo que acá estás hablando así poco del electrodo, porque estás viendo el arco eléctrico. Eso quiere decir que en otra parte tú has descrito el electrodo, ¿o no? Más abajo está, Eh, ingeniero. A ver, enséñame acá más abajo lo tienes. Ah, pero acá tú lo, de nuevo, ¿ves? Y eso es lo que yo les estaba corrigiendo, ¿ves? Tú lo tienes el electrodo dentro del concepto de máquina. Y a decir verdad, el electrodo no es parte de la máquina de soldar. No es parte. No es parte de la máquina de soldar. El electrodo, cuando tú en una empresa ves que fabrican máquinas de soldar, lo hacen sin el electrodo. El electrodo no les sirve a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están construyendo la máquina para soldar. ¿Y quién lo hace el electrodo? El electrodo lo hacen empresas independientes, empresas solamente dedicadas a la fabricación de electrodos. O Oerlikon, pongamos, es una empresa netamente que se encarga de fabricar, que se encargaba de fabricar electrodos. Pero después ya ellos han ampliado y ahora creo que están construyendo las máquinas de soldar. Pero el proceso de fabricación de los electrodos es en un taller aparte. Es en un taller aparte. Por eso, los electrodos no forman parte de la máquina de soldar. Correcto, ingeniero. Obviamente que tú lo has metido acá y solamente eso es lo que tú estás comentando acerca de los electrodos. ¿Qué más tienes? Vamos a regresar al... Esto ya hemos visto. No tienes nada, pues ahí, eso también, ¿ves? Acá tú te pones parte del equipo, eso también ya lo hemos dicho. Esto no es equipo. ¿Han escuchado lo que les he corregido al otro grupo? Sí, ingeniero, esta es una máquina. Ya, pues, entonces, si han encontrado y se parece esto a lo que también me han presentado el otro grupo, esto no es un equipo, esto es una máquina. Corrijan esto. ¿Qué más tienen? Sí, pero ¿qué más? Pues ahí tiene la fuente de poder, pero a ver, dentro de la máquina de soldar, ¿cuáles son sus partes? ¿Sabes? ¿Cuál es la relación de partes de su máquina de soldar? De su equipo, porque ustedes no tienen. ¿En dónde está la relación de partes? Y ahí no lo tienen ustedes el transformador, ¿no? El transformador es una parte del equipo, pero no lo tienen. ¿Y a dónde está el transformador? ¿Me pueden decir? Dentro de la fuente de poder, ¿no? Dentro de la... Eso es lo que tienen que poner. Corrijan de esa manera, por favor, ¿ya? ¿Alguna pregunta más? Ningún ingeniero. Muy bien. Por mi parte, ningún ingeniero. A ver, por favor, al grupo Juanek, Ramírez y Tello.
Ya deben de estar todo listo, ¿no? A ver, compartan su pantalla. ¿No está Guáñez, ni Ramírez, ni Tello? Wow, se Sí, retiraron. profesor. Bueno, pues vamos a Profesor, pasar aquí al estamos. otro grupo. Pedrosa, Presente, profesor Martínez, Pedrosa, Marjorie. Martínez está falto. No, profesor, yo sí estuve, sino que cuando me ingresé todavía no me aceptaban y ya estaban en la formación de grupo. ¿Qué le voy a aceptar, pues, señorita, que cuando usted llega tarde, yo ya no puedo aceptarlos porque yo estoy pasando lista? ¿De qué me está hablando usted? Trate de no llegar tarde, pues. Y cuando llegue usted, hágase presente, pues. Porque si no, la voy a considerar la próxima falta. ¿Ah? No, A ver, profesor, yo estoy detrás señorita, del ok, link, ya. Basta, por favor, basta. Compartan pantalla, por favor. no lo he visto. Perdón, gracias. Basta, señorita. Compartan pantalla, por favor. Pero muestren bien, pues, por favor. A ver, objetivo principal. Ejecutar un cono de soldadura de 100 milímetros en 2 planchas metálicas, utilizando la máquina de soldar por arco eléctrico. ¿Qué cosa es lo que les falta? ¿El para qué? Nos está No. faltando el para qué. A ver, váyanse, ¿qué más tienen? Soldadura por arco eléctrico. Ustedes están viendo el arco eléctrico. Sí, así es. A ver, ¿cuáles son? Tenemos la soldadura por arco eléctrico y las partes de la soldadura por arco eléctrico, que vendría a ser el electrodo, los gases de protección, arco eléctrico, metal base, metal fundido y escoria. Sí, pero mejor así no, señorita. Yo ya no me queda mucho tiempo. El electrodo, varilla metálica. Ok, al menos ustedes traen una figura que es coherente, ¿no? Claro que hay fotografías mejores todavía. Pero bueno, esas fotografías no están mal, están bien. Y acá dentro de esto van a definir ustedes qué cosa es el electrodo. ¿Qué cosa están viendo ustedes? El arco eléctrico. ¿No sería bueno terminar con el arco eléctrico y después ya aparte comentar acerca de sus electrodos? ¿No sería mejor así? Sí, profesor, tiene razón. Y acá solamente hablar un poco nada más del electrodo, porque más abajo voy a hablar mejor. Porque acá están ustedes confundiendo, ¿ve? Ni siquiera terminan de entender qué cosa es un soldadura por arco eléctrico y ya están viendo qué cosa es el electrodo, ¿ve? No, pues así no van a aprender. ¿Me entienden, no? Sí, lo vamos a cambiar de orden. Claro, hagan el cambio. ¿Qué más tienen? A ver, ¿qué más tienen abajo? ¿Ve? Acá ya continúan con el, ¿cómo se llama? Continúan con el arco eléctrico, ¿ve? Acá está, ¿ve? Gas protector se genera, pero si ya ustedes arriba han puesto gas de protección, ya para qué le ponen gas protector. Si no, ya dirían más rápido y más concreto, dirían, ¿ve? Gas de protección se genera por la función del electrodo a través del recubrimiento que tiene. Buena definición es esa. El electrodo va a proteger. No, pues no corrijan acá, señorita, eso lo corrigen después. ¿El electrodo va a proteger los gases? No, con gases, no los gases, con gases. La protección se hace con gases. No es los gases. El electrodo va a proteger con los gases, con los gases. Ok. Arco eléctrico se produce raspando con movimientos finos un extremo del electrodo con la pieza de trabajo y separándolo rápidamente. Claro, esa es la manera como se genera el arco eléctrico. Pero ¿qué cosa es el arco eléctrico?
No lo tienen. Tomen nota, ahí tienen que incluir qué cosa es el arco eléctrico. Porque a diferencia de los demás grupos, ustedes cuando hablan de gases de protección, sí dicen muy bien que se genera por la fusión del electrodo, como nosotros estamos diciendo, han confirmado ustedes, a través del recubrimiento que tiene. Claro, si el recubrimiento tiene una composición de silicato carbonatos, entonces esa es la protección que con esos elementos lo hace al cordón de soldadura. ¿Qué más tiene? Sí, profesor, he estado tomando nota de todo lo que estaba diciendo. Muy bien. Todo lo que yo he dicho y todo lo que ustedes tienen que hacer, lo implementan. Metal base. Pieza metálica. No, pues, no solamente puede ser rectangular. Solamente pieza metálica que se requiere soldar. Puede ser de cualquier forma. No necesariamente que tiene que ser rectangular. Oh, ya, ok. Metal fundido es el metal que se funde continuamente con los metales de la pieza que se están soldando. ¿Qué más? No, que se funde junto con el metal del electrodo, no con los metales de las piezas. ¿Qué piezas? Si solamente están, precisamente el metal fundido es el metal que se funde de las piezas, conjuntamente con el metal del electrodo. ¿Qué más tienen? ¿Qué más tienen? Escoria. A ver, acá está, ¿ves? Es el residuo de recubrimiento del electrodo y se puede y se limpia dando golpes con el martillo. Esa es buena definición. Es buena definición. ¿Qué Sí, cosa es la escoria? Otros me dicen, ¿ves? ¿Qué es el metal? No, la escoria no es metal. Ahí está, ¿ves? ¿Qué cosa es la escoria? Es precisamente que anteriormente yo también les decía, es producto del recubrimiento que tiene el electrodo. Por eso, que después de que has hecho el cordón de soldadura, tú lo limpias, lo sacas, esa escoria. Y ahí lo dicen ellos. Está bien. Sí, profesor, estaba así apuntando y corrigiendo lo más que he podido. Muy bien. Máquina. Claro que esta es una máquina de soldar. ¿Ve? El 3 no es el 3 como algunos me dicen, profesor, ese es el transformador. No, dentro está el transformador. El 3, ¿qué cosa es? Es una carcasa. ¿Eh? Es el cuerpo de la máquina de soldar. Porque en la carcasa vas a tener todos estos detalles. El botón de encendido. Acá vas a tener los agujeros para enchufar, que no lo has indicado, ¿eh? No lo has indicado. Acá en la máquina, además tú vas a tener perillas, unas perillas para regular el amperaje. ¿Dónde está el 4? Ah, ahí está, ¿ves? Acá está una perilla y la otra perilla está acá. La otra perilla está por acá. Este es para regular el amperaje y el voltaje. Además tienes estos agujeros que no los has puesto. ¿Eh? Estos agujeros son la conexión para los cables del portaelectrodo y del portaelectrodo y de la masa, ¿sí? Perdón. ¿Y esto qué cosa es el 5? Ah, ya, este es el cable de masa con su conector y acá está el portaelectrodo también con su cable y también con su cable. Estos tienen en el otro extremo, tienen acá unos enchufes. ¿A dónde? En la máquina tienes unos agujeros. ¿Eh? Eso también tienes que determinarlo. No lo has puesto tú acá, no lo tienes. Ok, voy a añadir los agujeros. Eso también tienes que añadirlo. Y además, le vas a añadir acá tú le has puesto acá el transformador 1, como diciendo que está dentro. Me parece bien. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Es el primer grupo que me está presentando coherentemente su máquina de soldar. Muy bien, muy bien. Gracias, Voy a tener en cuenta eso. A ver, ¿qué más? Sí, hemos hecho y hemos ido corrigiendo con lo que escuchábamos también. A ver, Lógico. Eso es lo que tienen que hacer, muchachas. Muy bien, muy bien.
Inmediatamente escuchan y tratan ustedes. Y si no logran corregirlo, inmediatamente cuando el profesor quiere revisar el informe, inmediatamente ustedes dicen, profesor, nosotros hemos escuchado atentamente todas las correcciones que ustedes lo han hecho, lo tenemos anotado acá, lo vamos a implementar. Y queríamos decirle a usted que no hemos tenido tiempo para corregir algunas cosas, pero lo vamos a corregir, no se preocupe. Y eso es muy bueno. No lo han dicho ustedes, pero deberían de haberlo dicho al principio. ¿Me entienden, no? Sí, acá estaba justo en un blog de notas apuntando todo. Señoritas, escúcheme, ustedes tienen que decirlo, porque el profesor tiene que enterarse de que ustedes están trabajando. Y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Decirle al profesor, yo estoy trabajando, porque lo están haciendo. Sería algo incorrecto que ustedes me digan, estoy trabajando, y no hacen nada, o sea, ni siquiera escuchan. Eso sí estaría muy mal. Pero ustedes están trabajando, están escuchando, están tomando nota, están comentando entre ustedes, y eso es bueno. Eso es bueno. Y eso tiene que saber el profesor. Por favor. Ah, ya, profesor. Sí, te digo, aquí hemos estado en el blog de notas apuntando lo más que hemos podido y por WhatsApp también. Miren, yo les voy a sugerir algo, ¿ya? Yo les voy a sugerir algo. Como este transformador es parte de la máquina de soldar, ¿ya? Acá pónganle, a ver, el problema, ¿saben qué cosa es? De que ustedes, ¿qué cosa están tratando? Ustedes están tratando la soldadura por arco eléctrico, ¿no es cierto? Ese es lo que están viendo ahorita es como, a ver, ¿cuál es el título principal que tienen acá? Antes de esto, a ver, váyanse más arriba. Ah, es máquina No, de soldadura por arco eléctrico. Ustedes, fíjense, ustedes están tratando la máquina de soldar, ¿no es cierto? Y dentro de la máquina de soldar está el transformador. Si quieren ustedes, pueden decir básicamente qué cosa hace el transformador. Y no lo describen detalladamente. Mejor dicho, bajen un poco más. Todo lo que han puesto en sus partes lo indican nada más. Ya, primero, ¿qué cosa es el transformador? ¿Ya? ¿Qué cosa es el transformador? Es un concepto. ¿Y qué cosa hace el transformador? ¿Ya? ¿Qué cosa hace el transformador? Obviamente que ahí tiene que ver con la bobina primaria y la bobina secundaria, el núcleo. Entonces, ¿qué cosa hace el transformador? Utilizando cada una de estas partes. Mejor dicho, no hagan como si fuese el transformador como algo con partes. No, háganlo como si fuese una sola y todo lo que están comentando acá, que cada una de estas partes, póngalo como una sola, nada más. ¿Por qué? Porque si no se van a distraer. Ya, entonces solo ponemos el transformador y ya no ponemos partes ahí dentro, ¿no? Miren, muchachas, escúchenme un ratito. Nosotros estamos comentando, y fíjense, ¿cuál es tu nombre? Dime, tu nombre. Giselle Martínez. ¿Cómo? Giselle Martínez. Luz. Giselle Martínez. Ah, Giselle. Mira, Giselle, vamos a suponer que nosotros estamos conversando, ¿ya? Y yo te digo, a ver, mira, Giselle, vamos a conversar acerca de mi departamento. Me he comprado un departamento y vamos a conversar de mi departamento. Y empezamos a conversar de mi departamento. ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Cómo es la distribución y todo? Y dentro de mí, ¿cómo se llama? De mi departamento, tengo una lavadora. Y yo, como estamos conversando de mi departamento, agarro, llego a la habitación donde está mi lavadora y empiezo a conversarte de mi lavadora. Y ahí te digo, mi lavadora es una lavadora moderna. Es una lavadora que tiene esto y empezamos a conversar de mi lavadora. Al final de cuentas, vamos a pasar un tiempo conversando acerca de qué? De mi lavadora. ¿Y de qué estamos conversando? ¿No estamos conversando de mi departamento? Claro. Entonces, ya la conversación principal que teníamos ya deja de tener sentido y solamente ya estamos concentrándonos en la lavadora. ¿Ves? Eso es lo que no se debe de hacer
cuando uno está aprendiendo algo, ¿no? Correcto, claro, se desvía, tiene razón. Claro, eso es la desviación. Por eso es que cuando yo te digo, mira, ahí en ese cuarto yo tengo una lavadora, y esa lavadora es moderna, nada más. ¿Por qué? Porque estamos conversando de mi departamento, ¿te das cuenta? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que hacer con el transformador, ¿ve? Para que no se distraigan con las partes del transformador y tengan que, después de estar conversando del transformador, pónganle lo más importante del transformador solamente. No lo describan detalladamente, solamente pongan para la definición qué trabajo, cómo es el trabajo que realiza en la soldadura, nada más. Ok, ¿Ya? Y eso ya, una vez que pasan el transformador, como están conversando de su máquina, sigue la otra parte. ¿Ya? ¿Qué más tienen? ¿Ya? Por eso ahí tienen manija, después tienen la carcasa, después tienen la perilla, ya muy bien, incluso la perilla lo han sacado aparte para ver cómo es la perilla que va encima, está bien eso, ¿eh? Hay trabajo, pieza pequeña triangular de acción giratoria ubicada en la cara, ahí está, de buena definición. Cable de masa, ¿es una pinza metálica conectada? No, si es cable, tienen que definir el cable. ¿Ya? Mira, claro, fíjense, un ratito, ¿eh? Ustedes dicen cable de masa. Ustedes van a definir primero qué cosa es un cable, ¿ya? Y van a poner ahí, pues, como en antes también, no sé si habrán escuchado cuando les mostró un grupo, ¿eh? sí, sí. Un cable grueso con hilos finitos. ¿Han visto Ujú. esa fotografía? Sí, ajá, que había hablado de los conductores. Ajá. Exactamente, ese es el cable que tienen que ustedes que mostrar. Pero lo que para mostrar lo que lleva dentro, nada más, y comentar acerca de eso. Pero lo más importante que es que ustedes definen el cable, dicen cómo es por dentro, y tienen que decir que en un extremo lleva el porte electrodo, y en el otro extremo lleva el conector, ¿ve? Señálenlo con su cursor, a ver. Eso es lo que también ustedes tienen que incluir en su cable de masa. El cable de masa interiormente está formado por estos hilos y muestran ahí esos hilos. Estos se encargan de conducir la corriente eléctrica, ¿no? ¿Sí? Y además en un extremo lleva el, el conector de masa y en el otro extremo lleva el conector para la máquina, ¿no? ¿Ya? ¿Entendido? Ya. Ok, sí, entonces como que pondríamos algo así, ¿no? El cable de masa es un cable compuesto por hilos conductores que va... Claro, exactamente, te das cuenta. Porque también esto, fíjate, ¿eh? Porque también mira, porque también podríamos decir, ¿eh? Que el cable también podríamos dividirlo en partes, ¿eh? Cable, conector de masa y el otro extremo, tres partes, pero no lo hacemos así, sino el cable en una sola definición, decimos las partes que tiene y qué trabajo hace en la máquina de soldar. ¿Me entendieron? Claro, sí, sí, profesor. Y de esa manera lo van a tener más ordenada y van a poder, digamos, leerlo y entenderlo más rápidamente. ¿Me entienden, no? Sí, sí, profesor. Bien, ¿qué más tienen? A ver, muéstrenme. Sigan nomás. Está bien esto, está bien. Utilidad y uso. Okay. En el uso ya tienen ustedes que poner un poco más detallado. No solamente así. ¿Para qué lo uso? Y en la utilidad, mejor dicho, pongan, claro, uso. Allí sería uso. ¿Para qué yo uso mi máquina de soldar? Y allí, con pocas palabras, no le pongan a ver, utilidad para la unión por fusión de piezas metálicas en donde se concentra el calor. Ya no, ya pues eso, porque eso lo van a ver en el arco eléctrico. ¿Ustedes han definido el arco eléctrico? Sí, al inicio. Ajá. Al inicio no. A ver, ¿cuál es el inicio? A ver, muéstrenme a dónde tienen la definición del arco eléctrico. No, más abajo, perdón. Este es el arco eléctrico, pues claro, ese es. Pero allí, no, el arco eléctrico, arriba lo tienen, arriba. Acá Ese es el arco eléctrico. Sí.
Pero algo más tienen que decir del arco eléctrico, pues. Acá en el punto 3 detallamos el arco eléctrico justo, o sea, en específico, que es este de acá, donde hablamos que se produce, ¿no? Raspando con movimientos finos un extremo del electrodo, y ahí nos dio unos alcances ahorita justo. Claro, ahí está, ¿ves? Pues ese es el arco eléctrico, ¿ves? De ahí saquen el electrodo, y el electrodo lo hacen aparte. Ok. Ya saben ustedes lo que tienen que hacer entonces, ¿no es cierto? Bueno, más o menos con lo que nos está diciendo y lo que hemos escuchado. ¿Alguna pregunta para ayudarlas? ¿Alguna pregunta? Sí, algo de repente muy básico, pero bueno, definir el para qué es lo único que acá nos falta. Bueno, eso no hay problema, eso ya lo saben ustedes lo que tienen que hacer. ¿Algo más? Bueno, No se olviden de describir en su parte experimental, de describir detalladamente lo que van a hacer. ¿Ya? ya, profesor, está bien. Y el resto de aquí que hablamos del esmeril, también hemos detallado paso a paso. Ahí sí estaría bien, ¿no? Solo ver bien Ya, los conceptos, ¿no? a ver, el esmeril para esto no lo incluye. El esmeril no. no lo van a utilizar. No. No, Ok. no lo incluyen el esmeril. ¿Qué más tienen? A ver. Después tenemos medidas de protección para el soldador, ¿no? Ya la cuestión de Ya, seguridad. ok, claro. Medidas de protección, ya, pues. De esto también póngalo de una manera bastante corta, ¿ya? O sea, primero, ¿cuáles son las medidas? Ya, ustedes han puesto careta, gafas, guantes, protectores, zapatos, protectores, ok, a ver, ¿qué más? Sí, bueno, y ahí ya habíamos acabado solo ya. Ya, Sí, ok, de seguridad. entonces allí lo que pueden hacer es, ¿en qué consiste la careta? ¿Ves? Lo más importante, ¿para qué la careta? Para protegerse de las salpicaduras de metal fundido y lo primordial para observar el arco eléctrico. Con la careta se observa el arco eléctrico. Porque si, como decía anteriormente, tú te pones la careta, vas a ver todo oscuro. Por eso es que, mira, si tú te has dado cuenta, fíjate en tu careta, mira, la careta que tú has puesto ahí, ¿ves? Tiene como una ventanita, ¿ves? Una ventanita. Que si sucede algo, levantas esa ventanita para que tú soluciones cualquier problema. Pero cuando ya vas a soldar, bajas esa ventanita para que solamente veas todo oscuro y cuando se genera tu arco, solamente vas a ver tu arco por esa ventanita. ¿Entendido? Eso es lo que ustedes tienen que comentar en su careta. Ya, ok. Perdón. Careta, porque ustedes ahí le han puesto aparte gafas, ¿eh? Gafas. La careta que ustedes han puesto ahí tiene al mismo tiempo gafas de soldar, gafas de protección. La careta que ustedes han puesto, las gafas de protección que ustedes han puesto ahí al otro lado, es cuando ustedes solamente en los ojos se ponen esas gafas. Ya no se ponen una protección contra las salpicaduras, porque también la careta se utiliza no solamente para observar el arco eléctrico, sino también para evitar las salpicaduras a la cara, porque puede pasar también eso. Cuando ustedes utilizan solamente las gasas además las gasas de oxicorte, no le pongan, porque esas gafas es, como su nombre le indica, para cortar con arco eléctrico metales, y eso no van a hacer ustedes en el laboratorio. Ya esto ya no, entonces. Pues pónganle la careta nada más, la careta con lunas protectoras de UV, de luminosidad UV, rayos ultravioletas. Después le ponen los guantes, los protectores auditivos, que muchas veces poco se usa, lo que más se utiliza es la careta, los guantes, los zapatos, y bueno, un poco el protector auditivo y 2 veces has puesto protector auditivo. Sí, me acabo de dar cuenta que sin querer he puesto 2 veces. Ya, muy Voy a bien. corregir eso. Corrijan, por Sí, favor. profesor. Eso sería todo nuestro avance. Muchas gracias, profesor. Y más bien perdone que haya ingresado tarde, de verdad, yo estoy bien atenta siempre al link, pero no. Mira, mujer, escúchame. Cuando una persona trabaja, así ya ha llegado, por ejemplo, tú has llegado tarde y te dije que no llegues tarde, pero como has trabajado, yo ya me olvidé que has llegado tarde.
porque es así. Cada persona se valora por su trabajo. Eso es lo que tienen que entender ustedes. Niña, no pierdas eso. Valórate por tu trabajo. Siempre estate en movimiento. Ayuda en tu casa, estudia más, haz tus deberes, haz lo mejor que puedas, sé mejor persona. ¿Ya? Gracias, profesor. Eso sí, tienes razón. Siempre hacer mejores. Eso sí, de todas maneras. Muy Voy a bien, aprender. muy bien. Eso es bueno. Gracias. Todos los días hay que mejorar en algo. Así vamos a llegar a ser buenas personas. ¿Ya? Sí, de a poco se llega lejos, profesor. Gracias, buenas tardes. Así es. Muy bien. Me gusta, Giselle. Me gusta. Ok, que les vaya bien. A ver, por último, Juanek, Ramírez y Tello. ¿Se encuentran? Sí, ingeniero. A ver, rápidamente. El preinforme correcto del laboratorio 5. Sí, por favor, rápido, porque ya estoy sobre la hora. Ya estoy atrasado 15 minutos al otro grupo. ¿Han escuchado todas las recomendaciones que les he dado a los otros grupos? ¿Han anotado todo? Bueno, sí, a través de un blog de notas. Todavía no lo hemos ejecutado en el informe, ya que nos ha mencionado que tenemos ciertas fallas. A ver, por favor, objetivo principal. Bueno, como le indico, como todavía no se ha corregido muchos puntos, solamente hemos tratado de apuntar en todas las Pero correcciones. saben que es el objetivo principal, ¿no es cierto? Correcto, respondiendo a las cuestiones que ha indicado. Teórica. De igual manera, en este aspecto, como nos había notificado, poder mencionar las numeraciones y las observaciones que dio a cada grupo, ¿no? Poder mencionar que cada uno que se... Ustedes ya tienen conocimiento. ¿Alguna pregunta para terminar? Bueno, no, ingeniero, se ha apuntado todo lo que ha indicado a los otros grupos para poder mejorar el proyecto. Muy bien, muchachos. Entonces, eso es lo que van a hacer, ¿ya? Háganlo y con eso Gracias. Muchas nos gracias. vamos a quedar satisfechos. Obviamente no está ni Medina, ni Reyes, ni Rodríguez. No está. Lástima porque obviamente están perdiéndose este laboratorio. ¿Alguna pregunta, señores? Bien, eso sería todo. Que les vaya bien, muchachos. Hasta luego. Gracias.